Nuevamente, bienvenidos. Cumplida anteriormente la formalidad de mi presentación, quien les habla es José Raúl Oubiña. Se intentará a continuación acompañarlos en el abordaje de los virus hepatotrópicos primarios de transmisión parenteral. Al igual que en la primera parte, son objetivos de este encuentro el conocer los principales agentes virales asociados a hepatitis y comprender los mecanismos de inmunopatogénesis de las infecciones causadas por virus hepatotrópicos primarios de transmisión parenteral, así como sus implicancias en el diagnóstico, la epidemiología, la profilaxis y su eventual tratamiento. Esta imagen ya ha sido presentada en la primera parte del seminario dedicada a los diversos virus hepatotrópicos. Simplemente aquí la recordamos. En modo análogo, esta imagen ya compartida nos sirve de referencia para contextualizar las temáticas a abordar. ¿Cómo no vamos a estar de fiesta si por primera vez en la historia se descubría un virus al margen de su morfología y de su constitución antigénica? Era el virus de la hepatitis C, homenaje a sus descubridores. Esta es una versión simplificada que trata de ubicar en una única imagen el proceso de replicación del virus hepatitis C con lo que acontece cuando dicha replicación tiene lugar. El elefante en una cristalería. Veamos cómo acontece la replicación del virus hepatitis C. The hepatitis C virus is a major cause of chronic hepatitis, liver cirrhosis, and hepatocellular carcinoma. The virus is transmitted mainly through blood and reaches the liver via the bloodstream. The virus circulates as a so-called lipoviral particle associated with components of low density and very low density lipoproteins. The viral envelope glycoproteins are localized on the surface, whereas the nucleocapsid is located within the hydrophobic interior of the lipoviral particle. The nucleocapsid is formed of core proteins interacting with the viral RNA genome. Once the viral particle reaches the hepatocyte surface, it interacts first with glycosaminoglycans and syndecans, followed by binding to more specific receptors, including the scavenger receptor B1 and the tetraspanin protein CD81. The viral particle, complexed with these entry factors, reaches tight junctions and engages in further interactions with Claudin-1 and occludin. The viral particle subsequently enters the cell via receptor and clathrin-mediated endocytosis. After its release into the cytosol, the clathrin-coated vesicle interacts with the motor protein dynein. Dynein transports the vesicle by walking along microtubules to reach the endoplasmic reticulum area. Acidification of the endosome lumen induces conformational changes of the viral envelope glycoproteins, which in turn interact with the endosomal membrane, leading to fusion of the viral and endosomal membranes. Membrane fusion is followed by uncoating of the nucleocapsid
and the release of the viral RNA genome into the cytosol. Binding and assembly of ribosome subunits on the viral RNA is the starting point of HCV polyprotein translation. A signal sequence located in the beginning of the translated polyprotein allows the ribosome to be targeted to the translocon on the endoplasmic reticulum membrane. Translation can thereby proceed further, giving rise to a polyprotein which is cleaved by cellular signal peptidases and by the viral proteases into 10 mature proteins. The structural proteins which make up the viral particle comprise core and the envelope glycoproteins E1 and E2. P7 and NS2 support viral particle production while not being incorporated into the particle. The replicase components NS34A, NS4B, NS5A and NS5B are sufficient to support viral RNA replication. HCV replicase proteins, in concert with host factors, induce rearrangements of the ER membrane, including the formation of double membrane vesicles. These vesicles cluster to form the membranous web, which represents the site of HCV RNA replication. Viral RNA synthesis is catalyzed by the RNA-dependent RNA polymerase activity of NS5B, which acts in concert with other viral non-structural proteins as well as several host factors. After synthesis of a negative strand RNA intermediate, multiple positive strand progeny RNAs are generated from this template and either used for translation and replication or packaged into nucleocapsid particles. The latter process is thought to be initiated on the surface of lipid droplets that are targeted by the core protein. It is assumed that a network of NS5A delivers the viral RNA to core proteins for assembly into nucleocapsids. Nucleocapsids form at ER-derived membranes where E1 and E2 accumulate in conjunction with P7, NS2 and host factors including apolipoprotein E. The viral envelope glycoproteins are acquired by budding, a process which appears to be linked to the very low-density lipoprotein machinery. Newly synthesized virus particles are thought to be transported to the cell surface in export vesicles via the cellular secretory pathway. Finally, they are released from the cell by exocytosis to reach the bloodstream. Esta imagen nos propone mostrar todo lo que desconocemos del virus hepatitis C cuando intentamos justificar el porqué del tropismo por otras estirpes celulares, en este caso de naturaleza linfoide. Sabemos que el virus hepatitis C no solo infecta células hepatocitarias, sino que también es capaz de hacerlo a nivel de estirpes linfoideas, así como también en el sistema nervioso central. Sabemos que no son exactamente los mismos receptores los que permiten
el ingreso del virus a los hepatocitos que aquellos que lo hacen en los linfocitos. Este virus es capaz de tener un tropismo ubicuo que comprende, además de los hepatocitos, los linfocitos B, los T, los macrófagos. Y para ello utiliza diferentes mediadores celulares que hacen a la adecuación de la envoltura viral a distintos receptores que están expresados en esas superficies diferentes de cada una de esas membranas celulares. Se ha descubierto que la molécula CD5 es uno de los receptores, al menos, para el virus hepatitis C en los linfocitos T. Vemos aquí en la imagen cómo a nivel de los linfocitos B está presente la molécula CD81, acompañada por otras que están señaladas con signo de interrogación, por cuanto aún en día no tenemos certidumbre de su real requerimiento para el ingreso. Esta imagen intenta congregar el esquema representativo del RNA viral en la porción superior con aquel que corresponde al de la poliproteína precursora del virus hepatitis C en la parte inferior. De ella derivarán los correspondientes péptidos a los cuales se les asigna un nombre específico, como veremos enseguida. En la parte superior, decíamos, tenemos el RNA viral. En él se distinguen claramente que en los extremos 5' y 3' existen estructuras con una naturaleza espacial muy definida que corresponden a el RNA viral con estructura secundaria muy estable. Una y otra, 5' y 3', corresponden a regiones no codificantes del genoma viral. Por eso se las denomina con el acrónimo NCR o Non Coding Region en inglés, o su sinónimo UTR por Untranslated Region, es decir, regiones que no serán traducidas en aminoácidos. Ambas flanquean una región central que codificará para la poliproteína precursora del virus. Podemos ahora circunscribir nuestra atención a la región 5'. En ella observamos que está mencionada la así denominada región IRES, que ustedes ya aprendieron cuando estudiaron virus polio y otros enterovirus. Esta región del IRES es la que le permite al virus traducir su genoma aun cuando estuviere inhibida la síntesis de proteína CAP dependiente, porque eso significa IRES, sitio interno de ingreso al ribosoma. Ese IRES corresponde a esa parte que se ve allí, no codificante, pero también a los primeros nucleótidos codificantes de la proteína core. Hablando ahora de proteínas, veremos que las dos regiones no codificantes flanquean una región central del genoma que lo harán para proteínas estructurales hacia el 5' y no estructurales hacia el 3'. En el medio de ellas, la proteína P7, que es una viroporina, como ya ustedes estudiaron con HIV, influenza, rotavirus, etc. Derivado de esa porción central del genoma viral, tenemos al código que nos devendrá en una poliproteína precursora del virus. Esa poliproteína, por el clivaje ejercido por proteasas celulares, pero también virales, NS2, NS3 y su cofactor NS4A, nos producirá una serie de proteínas con funciones específicas, unas estructurales hacia el 5', como dijimos, y otras no estructurales hacia el 3', donde además de las acciones que acabamos de mencionar, correspondientes a las proteasas del virus y a la viroporina ya mencionada, tenemos a la RNA polimerasa NS5B, su cofactor NS5A, etc. Además de las proteínas core y envoltura que ya hemos mencionado, también existe codificado en un marco abierto de lectura cambiado, por eso lo de F, frame shifting, un cambio de marco de lectura, dio origen a esta proteína, como vemos allí,
traducida con aminoácidos diferentes a pesar de estar superpuesto su código a la región del core. Dicho esto, ya tenemos entonces dos eventos. La posibilidad de que el genoma se multiplique, dando una hebra de RNA genómico de polaridad complementaria, por lo cual ya la llamaremos ARN antigenómico, o será el intermediario para la replicación de este virus. Y si el genoma es de polaridad más, el RNA que será intermediario tendrá polaridad menos. Y aquel que será codificante como mensajero de la poliproteína precursora ya aludida. Nos dedicaremos a esto en los subsiguientes instantes. El virus hepatitis C consta de aproximadamente 10.000 nucleótidos. Dada la significativa cinética de replicación viral, se produce la síntesis de un gran número de genomas incorporados a los viriones, tanto en la fase aguda como en la crónica de la infección. Teniendo en cuenta la elevada tasa de error de la RNA polimerasa viral, que oscila entre 1 cada 1000 a 1 cada 100.000 nucleótidos por ciclo de replicación, y considerando que el genoma posee los antedichos 10.000 nucleótidos, ello implica aproximadamente una mutación por cada genoma sintetizado. Los análisis filogenéticos de las secuencias nucleotídicas del genoma viral obtenidas a partir de múltiples individuos infectados en el mundo permiten clasificar actualmente al virus hepatitis C en 8 tipos genómicos o genotipos, que difieren entre sí en un 30 a 35% de dicha secuencia. A su vez, dentro de cada genotipo se ubican secuencias nucleotídicas que pueden diferir entre sí entre un 20 a 25%, constituyendo diferentes subgenotipos, consignados con letras o también llamados subtipos. Existen actualmente 105. Muy ocasionalmente se han documentado recombinantes entre diversos genomas de diferentes genotipos o subtipos de un mismo genotipo. Esta diversidad genómica se observa entre los huéspedes infectados con el virus hepatitis C, aunque también podría acaecer eventualmente, por ejemplo, en un individuo coinfectado con una población viral adscripta a más de un genotipo o subtipo de este agente. Documentar la diversidad genética es equivalente a obtener una foto de la misma. A su vez, en un hospedador determinado coexisten múltiples variantes correspondientes a genomas viables del virus hepatitis C, íntimamente relacionados entre sí y sometidos a un proceso de evolución y selección. Son las cuasiespecies virales. Esta constelación de cuasiespecies puede variar cualitativa y cuantitativamente con el devenir del tiempo y el órgano o sistema infectado, permitiendo a la población viral conformarse según su tropismo. Hay compartimentalización, o bien adaptarse a la eventual presión de selección de la respuesta inmune, como se observa en la imagen a la derecha en un mono experimentalmente infectado. En él, la envoltura del virus hepatitis C presentaba múltiples sustituciones aminoácidicas, representadas por puntos, en la región más externa y que era blanco de la respuesta inmune humoral al cabo de años de infección. Documentar la variabilidad genómica es registrar un video de la evolución viral. La evolución temporal de una población viral de un genotipo dado puede exhibir diversos grados de variaciones genéticas, aunque siempre estarán dentro del estricto marco del mismo genotipo. Esta imagen nos permite observar cómo la replicación viral nos ofrece blancos para la terapéutica con las así denominadas drogas antivirales de acción directa. En la imagen podemos observar cómo la proteasa NS3-4A actúa en el clivaje proteolítico de la poliproteína viral. Por otra parte, la RNA polimerasa dependiente de RNA es imprescindible para la replicación del genoma viral. A su vez, la proteína no estructural 5A es un componente indispensable para la formación de la red de membranas y para los eventos de replicación y ensamblaje viral. Por ende, estas proteínas son blanco de la terapéutica.
Podemos ver entonces grupos de fármacos que con un mismo sufijo están representando el blanco de su acción. Tenemos así a los inhibidores de la proteasa con sufijo previr, los inhibidores de la polimerasa con sufijo buvir y los inhibidores de NC5A con sufijo asvir. Con estas drogas, actualmente la hepatitis C tiene una tasa de curación superior al 90%, cualesquiera fuere el genotipo involucrado. A la extraordinaria noticia del advenimiento de las drogas antivirales de acción directa a partir del año 2014, debemos adosar ahora el concepto de la posibilidad de emergencia de variantes resistentes. ¿Qué es esto? Al administrarse las drogas antivirales de acción directa, se seleccionan variantes con reducida sensibilidad a las drogas, lo que se define como resistente a dicha droga. Al eliminarse las variantes sensibles, se abre metafóricamente la compuerta a variantes minoritarias que pueden tener menor aptitud replicativa. Sin embargo, pueden coexistir también mutaciones secundarias o compensatorias que incrementan su aptitud replicativa o fitness. Son las sustituciones asociadas al fitness las que pueden estar naturalmente presentes o bien emerger como mutaciones durante el proceso de replicación del genoma, promoviendo el fallo de la terapéutica instituida. Durante dicho tratamiento pueden emerger estas variantes, lo que conocemos con el nombre de irrupción o en inglés breakthrough, o a posteriori determinado el mismo, lo cual denominamos recaída o relapse. Siguiendo las ideas del Dr. Pawlowski, el término RAPS, Resistant Associated Variants, no debe utilizarse más, dado que los cambios que confieren resistencia deben denominarse RAS, es decir, Resistant Associated Substitutions. Y las variantes que portan a dichas RAS deberán denominarse Resistant Variants. Esta imagen intenta representar lo que acontece cuando el virus hepatitis C ingresa al hepatocito. Al igual que este elefante, en el medio de una cristalería no pasa desapercibido. Absolutamente todos los sensores podrán registrar su presencia. El color rojo de ese sombrero tiene por único objetivo recordarnos que, como todos los virus que hemos estado analizando hasta aquí en este contexto, cuando tienen genoma a RNA, los hemos representado con ese color en todos los casos. Esta imagen será absolutamente opuesta a la que observaremos cuando el virus hepatitis B en forma subrepticia ingrese al hepatocito. Dos modelos absolutamente contrapuestos de interacción con los sensores celulares. Ya estarán ustedes imaginando que para evitar todo el ruido que devenga de esos sensores que pondrán en juego la sinfonía de la respuesta inmune, el virus tendrá que a su vez contar con mecanismos muy idóneos para contrarrestarlos. Veremos enseguida de qué se trata. Esta gráfica nos propone rever lo que habíamos aprendido hace instantes, donde la proteasa viral es capaz de inhibir la vía de las helicasas clivando a la proteína adaptadora mitocondrial IPS1 o MAPS, por lo cual los factores de transcripción
como el regulatorio del interferón IRF3 no se puede dimerizar y por lo tanto no se translocará para promover la síntesis de los interferones de tipo 1, como homodímero IRF3-IRF3, interferón beta, o como heterodímero IRF3-IRF7 para el interferón alfa. En modo análogo habíamos señalado a dicha proteasa clivando también a TRIF, con lo cual la vía de los Toll-like receptors también queda inhibida. En esta imagen compuesta vemos cómo un hígado normal puede transformarse en uno patológico como consecuencia de una infección crónica por el virus hepatitis C. En los próximos instantes se intentará responder a la pregunta aquí formulada: ¿por qué puede evolucionar a la cronicidad? Las cifras aquí consignadas representan un problema para la salud pública mundial. En la esquina inferior izquierda observamos la partícula del virus hepatitis C, tal como la visualizara en 1994 Caíto y sus colaboradores, por vez primera, 5 años después de que se hubiese conocido la secuencia del genoma viral y expresado fragmentos del mismo como proteínas recombinantes para pruebas de diagnóstico serológico. En esta imagen se intenta reflejar la historia natural de la infección por hepatitis C con el devenir de las décadas. Supongamos que tenemos un túnel del tiempo que nos transporta prospectivamente entre 10 y 40 años más adelante, donde podremos observar lo que acontece al 50-80% de los individuos que hoy se infectan con el virus hepatitis C. Un grupo de ellos desarrollará una hepatitis crónica, algunos seguirán dicho curso asociado a una esteatosis hepática, la que décadas más adelante podrá o no evolucionar a una cirrosis hepática. Vemos que el porcentaje es muy inferior al del total de los infectados crónicamente, y donde a partir del momento de esa cirrosis, en un lapso variable pero también de muchos años, puede acontecer un hepatocarcinoma. Esto siempre y cuando que no hubiere otros cofactores que pueden acelerar dicho proceso. Léase coinfecciones con otros virus como HIV. Esta imagen intenta reflejar una síntesis de la patogénesis del virus hepatitis C a nivel hepático y extrahepático. En color amarillo, remedando la ictericia que puede llegar a tener el paciente, vemos el compromiso hepático, desde una hepatitis aguda, muchas veces, diríamos casi siempre silente, a una hepatitis crónica, o a la evolución hacia una esteatosis, con insulinoresistencia, con diabetes mellitus tipo 2, que podrá progresar eventualmente a la cirrosis y al hepatocarcinoma celular. Por otra parte, a nivel extrahepático, son frecuentes manifestaciones tales como la crioglobulinemia mixta, la vasculitis, la poliarteritis nodosa, la ya mencionada glomerulonefritis, las artritis, los linfomas, así como el compromiso del sistema nervioso central con diversas manifestaciones. Otras asociaciones involucran dermatopatías, líquen plano, etc. Vemos en esta imagen cómo acontece una hepatitis C aguda que se autolimita. Observamos que la carga viral tiene un pico inicial, pero que al cabo de poco tiempo, aproximadamente los 3 meses, es limitada por la respuesta inmune del paciente. Esa respuesta inmune está iniciada por la contribución de las células TCD4 con una alta capacidad proliferativa y de síntesis de citoquinas que proveerán la ayuda a los linfocitos T efectores, donde se documentará con su accionar una respuesta vigorosa, policlonal y multiespecífica. Esa gran cantidad de citoquinas y una elevada respuesta citotóxica contribuyen a la limitación de la infección. Pero ello no queda allí, dado que se generan linfocitos TCD8 de memoria con alta capacidad proliferativa y con gran producción de citoquinas. Ante una eventual segunda infección, lo que llamaríamos una reinfección, esas células efectoras
de memoria son capaces de limitar la infección con la colaboración de los linfocitos T de ayuda. Y esa respuesta, que es inmediata y vigorosa, hará que la eventual exposición a esta infección secundaria quede limitada muy rápidamente. En absoluta contraposición a lo observado con el paciente de la imagen anterior, que tenía una hepatitis C aguda autolimitada, aquí vemos el curso de otro paciente que evolucionará hacia la forma crónica de la enfermedad. Observamos que ante la infección por el virus hepatitis C, su respuesta de linfocitos T CD4 exhibe una merma en la capacidad proliferativa, así como para producir citoquinas. Ello deviene en una falta de colaboración hacia los linfocitos T efectores CD8, que a su vez exhiben una restringida especificidad hacia epítopes presentados en el contexto de moléculas de clase 1. Estas mismas células exhiben una disminución de su capacidad citotóxica, así como de poder producir un adecuado nivel de citoquinas. Ante la exposición crónica de antígenos virales, estos linfocitos T CD8 se muestran ahora agotados, con un aumento de la expresión de receptores inhibitorios, con una disminución o nula capacidad proliferativa, con una merma o nula citotoxicidad y también con una disminución o nula producción de citoquinas. Al mismo tiempo, esa masiva producción de progenie viral se asocia a la emergencia de mutantes de escape que limitan la actividad de los linfocitos T CD8 positivos. En este video observaremos la vigilancia de las células NKT a nivel hepático. Es en el hígado murino donde se ha documentado que el ligando CXCL6 está significativamente expresado en el endotelio y en los macrófagos, mientras que las poblaciones linfoideas NKT, NK de linfocitos TCD4 y de linfocitos TCD8 expresan el receptor CXCR6. Las imágenes de microscopía intravital de 2 fotones obtenidas en ratones, en los que se visualizarán células que expresan CXCR6 y la proteína verde fluorescente GFP, en conjunto con los estudios in vitro de quimiotaxis, han revelado que el receptor CXCR6 específicamente controla la acumulación de las células NKT durante la etapa de respuesta temprana ante un daño hepático experimental. Las células NKT hepáticas expresan un perfil distintivo de citoquinas proinflamatorias, incluyendo el interferón gamma y la interleuquina 4 ante la injuria. Estas células se acumulan precozmente durante la etapa temprana de la injuria, en una manera CXCR6 dependiente, promoviendo la fibrogénesis hepática. Consiguientemente, si se interfiriese en el eje CXCR6, CXCL6, podría hallarse una potencial herramienta para detener dicho proceso, que es uno de los constituyentes del trípode de la cirrosis, junto a la muerte hepatocitaria y a su regeneración. Esta imagen corresponde al estudio de biopsia de un paciente con hepatitis C crónica, en la que se observan hepatocitos con imágenes apoptóticas. Estos hepatocitos con cuerpos acidófilos en su interior
son característicos, pero no patognomónicos de la hepatitis C. De hecho, el mismo patrón es el que se observa en la fiebre amarilla cuando mencionamos a los corpúsculos de Councilman, hepatocitos apoptóticos también, solo que allí con un apellido que los identifica. En esta imagen observamos lo que acabamos de representar, es decir, células CD8 que reconocen a las células infectadas y que por eventos de liberación de citoquinas, principalmente interferón gamma, pero también por mecanismos citolíticos, transima, perforina, etc., son capaces de eliminar la infección viral en dicha célula. Sabemos que la mayor parte de la eliminación viral, aproximadamente un 90% de los hepatocitos infectados, pueden ser, entre comillas, curados merced a la acción de estas citoquinas, es decir, interferón gamma, TNF-alfa, por mecanismos no citotóxicos. Para dar una metáfora, siempre solemos decir que el evento de eliminación viral no citolítica ejercido por las citoquinas es como si se tratara del recolector de residuos que todas las noches pasa por nuestra ciudad. Se lleva la inmensa mayoría de los residuos, sin embargo algo queda. Es el humilde barrendero de la mañana el que termina de dejar la ciudad limpia. En este caso, es la citotoxicidad específica mediada por la actividad citotóxica de las CD8 y de las NK, entre otras estirpes celulares, pero ellas son las más importantes, la que termina de limpiar al hígado de esos hepatocitos que todavía tenían remanentes virales. Aproximadamente un 10% de esta eliminación corresponde a ese evento citotóxico. A la derecha de la imagen vemos entonces cómo los CD8 tienen dos posibilidades. Por un lado, ejercer la expresión de moléculas inhibitorias y al mismo tiempo estar estimuladas en esa falta de respuesta tanto por células regulatorias, CD4, CD8, como por la ausencia de ayuda de las CD4 y encima por la contribución de una citoquina pro-TH2 como es la interleuquina 10. Vemos abajo, a la derecha, cómo entonces se promueve esta persistencia viral. Por un lado, el virus que tiene la capacidad de escaparse de la respuesta inmune mediante esa falta de lectura de prueba de su ARN polimerasa ARN dependiente, generando péptidos que estarán mutados y que podrán escapar tanto de la respuesta humoral como también de la celular. Por el otro, el agotamiento de los linfocitos T que terminará con dicha población exhausta. Es el linfocito que quiere eliminar la infección viral, pero no puede hacerla. Es el linfocito T impotente. Esta imagen nos invita a examinar la funcionalidad de los linfocitos T citotóxicos con el devenir de la infección crónica por virus hepatitis C. Podemos observar cómo durante la etapa aguda no hay expresión de marcadores inhibitorios como PD1 o TIM3, los que sí aparecen al cabo de la infección crónica cuando dicha población celular exhibe un agotamiento a partir de la exposición persistente y masiva a los antígenos virales. Vemos como PD1 está sobreexpresado, como TIM3 también lo está, en ausencia de ayuda de linfocitos TCD4 y con una disminución también de la expresión del receptor para interleuquina 7, la molécula CD127. En la parte inferior de la gráfica podemos observar cómo se pasa desde una etapa de polifuncionalidad con capacidad proliferativa, producción de citoquinas y de adecuada citotoxicidad, a otra donde la funcionalidad está restringida con aumento de los eventos apoptóticos. Ello se asocia a una pérdida progresiva en la capacidad de, por ejemplo, producir ciertas citoquinas. Obsérvense los niveles de interferón gamma
cómo van mermando, y especialmente los de TNF-alfa también cómo acontecen. Sin embargo, la administración de, por ejemplo, anticuerpos monoclonales que pudieran actuar a nivel de las moléculas inhibitorias previamente mencionadas, cómo se restituye inicialmente en forma parcial la capacidad proliferativa de esos linfocitos T de producir citoquinas y de ejercer efectos citotóxicos. En esta imagen se propugna comprender cómo un hepatocito infectado por hepatitis C puede devenir en uno u otro evento: la muerte apoptótica mediada por la caspasa 3 y la muerte piroptótica mediada fundamentalmente por la caspasa 1. En el caso de la apoptosis, la muerte de las células vecinas requiere del contacto intercelular, como estamos viendo en la parte inferior de la imagen. En el caso de la piroptosis, la muerte de las células vecinas acontece sin necesidad de dicho contacto. Esta imagen pretende sintetizar la patogénesis de la infección crónica por hepatitis C. Hemos aprendido que existe una participación de linfocitos TSD8, donde pocos son específicos, donde hay muchos que son testigos, pero que tienen carácter dañino, donde existe una anergia funcional y agotamiento de la población TSD8 positiva, con producción elevada de interleuquina 10 a partir de células de Kupffer, de dendríticas, de células TCD4, de las CD8, de las TR1, etc. Donde también participan las T regulatorias con especificidad CD4, CD25 y FOSP3 positivas, al igual que en hepatitis B, y donde la interacción por contacto ha sido documentada. Finalmente, la interacción PD1 y PDL1 es central para comprender la falta de funcionalidad de esa población T a partir de esta interacción ligando-receptor. Esta imagen nos propone una síntesis de los mecanismos de acción que utiliza el virus hepatitis C para promover la esteatosis e insulinoresistencia. Lo hace por mecanismos directos e indirectos. Entre los primeros observamos que el propio core del virus es capaz de promover una disminución del transporte microsomal de triglicéridos y aumentar el estrés oxidativo mitocondrial. Uno y otro evento son generadores de esteatosis. Esta patología, a su vez, genera insulinoresistencia, pero es esta última la que muy particularmente promueve también la esteatosis. La proteína core del virus hepatitis C, decíamos que directamente o indirectamente mediante la inducción del aumento del TNF-alfa es capaz de regular una serie de moléculas que vemos a la derecha de la imagen, que a su vez generarán la insulinoresistencia. Nosotros conocemos que el core de hepatitis C además promueve a través de la MAP quinasa JNK un evento de fosforilación de residuos de serina DIS1, lo que también regula negativamente la activación de este. Asimismo, se ha postulado que el core de hepatitis C promueve la degradación proteasómica de IRS1 e IRS2 por mecanismos mediados por SOX3. Tanto el virus hepatitis C como el TNF-alfa inhiben la vía de señalización de la insulina, lo que impide el traslado a la membrana citoplasmática del transportador de glucosa 4, GLUT4, lo cual a su vez evita la captación celular de la glucosa, aumentando la glucemia e insulinemia, es decir, promoviendo la resistencia a la insulina. Es dicha insulinoresistencia la que ha sido asociada a la elevada carga viral que se observa en ciertos pacientes con hepatitis C crónica, especialmente cuando están infectados con los genotipos 1 y también con el 4, así como independientemente a la presencia de fibrosis. El TNF-alfa, a su vez, disminuye la expresión del factor de transcripción papargama, es el receptor del factor activado de proliferación de peroxisomas, lo que disminuye la sensibilidad a la insulina. Papargama pertenece a la superfamilia de receptores nucleares que actúan como factores de transcripción activados por ligandos
y participa en la detección de ácidos grasos, a los que se les adjudica un rol importante en el síndrome metabólico. Se ha documentado que el core del genotipo 3A del virus hepatitis C difiere del 1B en el mecanismo utilizado para promover la esteatosis. El primero lo hace mediante la degradación de IRS1 por sobreexpresión de SOX7 y disminución de papargama, mientras que el genotipo 1B lo logra aumentando la actividad de la serina quinasa mTOR, blanco de la rapamicina en mamíferos. La insulinoresistencia es también relevante por la posible evolución a la fibrosis y por la falta de respuesta al tratamiento con PEG interferón más ribavirina. Dado que la cirrosis promueve resistencia a la insulina, inicialmente se había asociado a dicha enfermedad con la diabetes tipo 2. Sin embargo, su prevalencia es distinta entre la cirrosis causada por el virus hepatitis B respecto a la producida por hepatitis C, 9,4 versus 23,6% respectivamente. Ello sugiere que el virus hepatitis C per se promueve la insulinoresistencia y predispone al disparo de la diabetes tipo 2. El virus hepatitis C se correlaciona en un modo dosis dependiente con la resistencia a la insulina, independientemente de la superficie de tejido corporal adiposo. La esteatosis está asociada a la perturbación de la cascada de señalización del interferón, así como a la disminución de la expresión de sus receptores. La hiperinsulinemia, la obesidad central, la hipertensión, el aumento de los triglicéridos y del LDL, colesterol en sangre, con o sin hiperglucemia, componen el así denominado síndrome metabólico. La hiperinsulinemia interfiere con la cascada de señalización del interferón mediante la activación de SOX1 y 3, que inhiben la fosforilación de STAT1, evitando así su translocación nuclear. Lo que, de ocurrir, permitiría expresar genes activados por el interferón. Dado que SOX1 y 3 son moléculas inhibidoras de la vía de la JAK-STAT y a su vez son inducidas por estas, se establece un circuito de retroalimentación negativa. En definitiva, el core del virus hepatitis C y el TNF-alfa también promueven la activación de SOX3. Esto sugiere que ciertas SOX podrían ser un blanco terapéutico para mejorar la respuesta al tratamiento con interferón en pacientes con hepatitis C que exhiben insulinoresistencia. El advenimiento de drogas antivirales de acción directa a partir del año 2014 ha abierto una nueva expectativa para los pacientes infectados crónicamente con el virus hepatitis C. Esta imagen complementa la precedente. Vemos aquí cómo el core y el aumento del TNF-alfa son responsables del aumento de SOX3. Es esta molécula la que actúa directamente sobre el sustrato del receptor de insulina, los así denominados IRS1 e IRS2, asociados al evento de insulinoresistencia. Ese aumento de SOX3 no solo actúa sobre el receptor de insulina, sino también sobre la vía de señalización de la fosfatidilinositol 3 quinasa, sobre AKT, que en definitiva tendrán como objetivo último la inhibición de la expresión en superficie de la molécula transportadora 4 de glucosa, GLUT4, que promoverá el aumento de la glucemia. Ya nos hemos referido a esta imagen en la que el virus hepatitis C promueve la apoptosis
y ahora sabemos también la piroptosis de los hepatocitos en pacientes crónicamente infectados. En esta imagen compuesta intentamos dilucidar la expresión de la galectina 9 en células del hígado. Vemos aquí en la imagen A un control negativo teñido únicamente con un anticuerpo secundario. En la imagen B, la detección de galectina 9, color marrón, en un hígado humano normal. En el cuadrante C, la tinción para galectina 9 en un paciente infectado con hepatitis C. En D, la expresión periportal de dicha galectina en un paciente también infectado con hepatitis C. Y en el cuadrante E, observamos la colocalización de dicha galectina 9 en color marrón y la molécula CDE68, que es un marcador de células de Kupffer en color rojo. En definitiva, esta galectina 9 producida por las células de Kupffer promueve no solo un aumento de citoquinas proinflamatorias hepáticas, sino también un incremento de las células T regulatorias. ¿Cómo se promueve la fibrosis y eventualmente la cirrosis durante el devenir de la infección por virus hepatitis C? Existe un diálogo cruzado entre los hepatocitos infectados y otras células hepáticas. Las partículas virales liberadas desde los hepatocitos cuando son expuestas a los macrófagos de Kupffer promoverán en ellos la secreción de citoquinas proinflamatorias, quimioquinas, además de TNF-alfa y CCL5. Estos mediadores inducen a las células estrelladas de hito quiescentes para que devengan en células activadas. Por otra parte, los hepatocitos infectados con el virus hepatitis C secretan TGF-beta, el cual, a su vez, potencia la activación de las células estrelladas quiescentes de hito, a lo cual se asocia el rol de los exosomas que, portando mirnas tales como MIR19A, son secretados desde los hepatocitos infectados, activando también a las células estrelladas quiescentes. Finalmente, un tercer estímulo proviene de la liberación de moléculas del inflamasoma como consecuencia del proceso de piroptosis hepatocitaria. Estos tres estímulos promueven la síntesis de fibras que podrán culminar en una cirrosis o eventualmente conducir al carcinoma hepatocelular. El carcinoma hepatocelular puede acontecer por dos vías, independiente y dependiente de la cirrosis. En la primera, y con menor frecuencia, desempeña un rol central la integración del genoma viral al de la célula, lo que puede acontecer con el virus hepatitis B y eventualmente con otros virus. La vía cirrótica se asocia a la crónica inflamación hepática que deviene en fibrosis y regeneración celular, la que es acelerada por la ingesta de alcohol, diversas coinfecciones virales y la esteatosis. Durante la etapa de fibrosis-cirrosis acontecen diversos cambios epigenéticos que pueden coexistir con los efectos adversos promovidos por la aflatoxina, la que a su vez exacerba los efectos carcinogénicos promovidos por el virus hepatitis B. Finalmente, el desarrollo tumoral se asocia tempranamente a la inactivación de genes supresores de tumores como P53, a la activación de la telomerasa y de la beta-catenina, así como a diversos cambios que pueden acontecer en la estructura del genoma celular o estar asociados a la integración del DNA del virus hepatitis B en el genoma celular.
En las etapas avanzadas del carcinoma hepatocelular, la formación de subclones celulares y la metástasis se asocian a la emergencia de subsiguientes mutaciones y a nuevos eventos de integración adicional del genoma del virus hepatitis B. Esta imagen propone una síntesis de la hepatocarcinogénesis mediada por los virus hepatitis B y hepatitis C. Podemos observar que hay vías que son compartidas por ambas infecciones virales, mientras que otras son específicas de alguno de ellos. Entre las primeras podemos observar que existe un incremento de eventos inflamatorios con la posibilidad de evolucionar a la fibrosis y a la cirrosis, un aumento de la señalización calcio dependiente, un aumento de los niveles de TGF-beta, así como del estrés oxidativo celular, con una inactivación del gen supresor de tumores P53 y con un incremento de la señalización de la vía WNT beta-catenina. A su vez, existen vías específicas que con mayor o menor preponderancia utilizan los virus hepatitis B y hepatitis C. Podemos observar que la inestabilidad genómica se puede manifestar ante la infección por hepatitis B en eventos de integración, mientras que el virus hepatitis C puede promoverla mediante la presencia de proteínas estructurales como no estructurales. Existen eventos de activación de oncogenes. En el caso del virus hepatitis B, eso puede ocurrir inclusive en alguno de los eventos de integración de su genoma al de la célula mediante mutagénesis insercional. También pueden lograr activación de oncogenes diversas proteínas del virus C. El depósito de hierro se lo ve fundamentalmente asociado a la poliproteína del virus hepatitis C. Por otra parte, las aberraciones cromosómicas son más frecuentemente observadas con el virus B que con el virus C. Por el contrario, y finalmente, la metilación del DNA acontece con mayor frecuencia con el virus C que con el virus hepatitis B. En el hígado normal, la galectina 9 se expresa en los hepatocitos, mientras que las galectinas 1 y 3 son indetectables. En contraposición, en el carcinoma hepatocelular se observa una expresión inversa, con elevados niveles de galectinas 1 y 3 y disminución de galectina 9 en las células tumorales. Ello favorece el crecimiento tumoral, la adhesión de los hepatocitos a la matriz extracelular, la migración, la adhesión al endotelio, la invasión transendotelial y la metástasis. La galectina 3 se sobreexpresa en las células sinusoidales, lo que promueve la angiogénesis. La sobreexpresión de la galectina 1, que presenta una actividad pro-TH2, así como la ausencia de galectina 9, contribuyen al escape tumoral. En esta imagen intentaremos aproximarnos a la patogénesis de la vasculitis promovida por la infección por hepatitis C. Como sabemos, este virus infecta no solo hepatocitos, sino también es capaz de hacerlo en los linfocitos B, a través del receptor CD81. Ello lleva a la proliferación de los linfocitos B con una disminución del umbral de activación, lo cual se traduce en una producción sustantiva de anticuerpos dirigidos contra las propias inmunoglobulinas, es decir, la producción de autoanticuerpos. El virus hepatitis C promueve también una translocación genética que protege a las células B contra la apoptosis, facilitando así la linfoproliferación monotípica oligoclonal que acontece en la crioglobulinemia mixta. Los linfocitos B producen IgM con actividad de autoanticuerpos que reconocen IgG con especificidad anti-hepatitis C. La IgM e IgG
y los viriones forman un mega inmunocomplejo que no se une al sistema de transporte de los eritrocitos, por lo que permanecerán libres, saturando la capacidad de las células monocíticas con capacidad fagocítica para removerlos de la sangre. La infección por el virus de hepatitis C bloquea las enzimas lisosomales de dichas células de estirpe fagocítica, lo cual impide la degradación de los inmunocomplejos dentro de las mismas. En el riñón, dada la especialísima afinidad de la IgM monoclonal por la matriz mesangial, se produce el depósito en los glomerulus de los inmunocomplejos antedichos, lo cual favorecerá la diapédesis leucocitaria y subsiguientemente la injuria endotelial. Esta imagen nos ofrece una perfecta síntesis de lo hasta aquí mencionado. A la izquierda, manifestaciones clínicas de pacientes que nos permiten observar la presencia de púrpuras, así como de discromías de la piel. En el centro, el aspecto sérico, donde podemos observar la presencia de crioprecipitados debido a la sustantiva presencia de crioglobulinas que al cabo de 7 días a 4 grados centígrados han precipitado. Ello corresponde a una crioglobulinemia mixta. Veamos cómo esa crioglobulinemia mixta se asocia a los eventos de clínica que acabamos de mencionar, a la presencia de crioprecipitados que estamos observando, así como también a lesiones histológicas que corresponden, como vemos en la imagen, a una vasculitis leucocitoclástica. Sin embargo, es posible que acontezcan manifestaciones clínicas de índole vasculítica aún en ausencia de crioglobulinemia. Esta imagen pretende reflejar el compromiso renal asociado a la vasculitis crioglobulinémica por hepatitis C. Estudiaremos aquí las imágenes histológicas al microscopio óptico en los cuadrantes A, B, C y D, la microscopía electrónica en el E y la inmunofluorescencia en el F. Observamos una proliferación extracapilar en riñón con necrosis fibrinoide, indicada por la flecha, e interrupción de la cápsula en la imagen superior izquierda A. En la siguiente B, observamos el patrón membrano proliferativo con apariencia de doble contorno de la membrana basal. En C, una tinción compás de los precipitados de crioglobulinas indicados con la flecha y la reduplicación con interposición celular en la membrana basal. Concluyendo los estudios de histología, en la imagen D observamos también con una tinción compás una glomerulonefritis difusa membrano proliferativa con duplicación de la membrana basal, interposición de células mesangiales y presencia de leucocitos y macrófagos subendoteliales con depósitos de componentes inmunes y proliferación mesangial, y a su vez presencia de leucocitos intracapilares con acumulación de trombos hialinos. Corroborando lo aquí observado, vemos ahora al microscopio electrónico depósitos electrón densos correspondientes a crioglobulinas precipitadas en el espacio subendotelial, véase la flecha blanca, y en la luz capilar, la flecha amarilla. Finalmente, el estudio de inmunofluorescencia demuestra el depósito de inmunoglobulina con acumulación segmentada, tal cual como lo podemos observar con la indicación de la flecha blanca, y que corresponde a los trombos observados con microscopía óptica. Esta imagen nos propone resumir el mecanismo patogénico molecular asociado a la linfoproliferación inducida por el virus hepatitis C en células de estirpe linfoide. Vemos que el virus hepatitis C se une a través del receptor CD81 a la célula linfocítica B, infectándola. Ello lleva
a dos eventos. Por un lado, lo hemos señalado, a la activación prolongada de los linfocitos B, que asociado a factores genéticos, eventualmente ambientales, donde existe una estimulación de los linfocitos B productores de este factor reumatoide, y con la sobrevida prolongada que veremos acontece como resultado de una translocación genética 14-18 con sobreexpresión de BCL2 que a su vez inhibirá la apoptosis. Por un lado se traduce ello en la génesis de la crioglobulinemia mixta, en la posibilidad de aberraciones genéticas adicionales y en definitiva en un tránsito hacia una enfermedad linfoproliferativa como es el linfoma no Hodgkin. Esta imagen solo pretende recordarnos que el virus hepatitis C puede muy infrecuentemente afectar el sistema nervioso central y en particular casi nunca lo hace en pacientes que no tienen asociada la crioglobulinemia mixta. Sin embargo, hay algunos casos que han sido reportados donde eventos vasculíticos se pueden documentar a nivel del sistema nervioso central que llevan a eventos de isquemia. Desconocemos prácticamente todo de la patogénesis de esta localización viral, aunque se ha documentado la existencia de poblaciones virales que compartimentalizadas están en esta localización y que tienen secuencias nucleotídicas diferenciables de aquellas que tienen tropismo, por ejemplo, por las células hepáticas. Su significado permanece aún por dilucidar. En síntesis, podemos mencionar que la hepatitis C es una enfermedad aguda o muy frecuentemente persistente, crónica, infectocontagiosa, causada por un único serotipo del virus hepatitis C, que comprende 8 genotipos asociados a eventuales diferencias en la respuesta a la terapéutica con drogas antivirales de acción directa. La infección es captada por diversos sensores, por lo que se sintetizan genes estimulados por el interferón. La inmunidad mediada por los linfocitos TSD8 es regulada por los linfocitos TSD4, la que se evanece en quienes evolucionarán hacia la cronicidad. Los anticuerpos neutralizantes perduran periodos breves y protegen frente al virus infectante autólogo. El virus hepatitis C elabora múltiples estrategias de evasión a la respuesta inmune innata y adaptativa, tanto humoral como celular. Existe compartimentalización de cuasiespecies del virus hepatitis C en diversos órganos y aún dentro de un mismo órgano. Se producen manifestaciones hepáticas y extrahepáticas con eventual compromiso renal, cutáneo, linfoideo y raramente del sistema nervioso central, pudiéndose observar eventos inflamatorios y, en determinados casos, también tumorales. El virus promueve mecanismos de daño hístico directos, por ejemplo la esteatosis, e indirectos, por ejemplo la hepatitis crónica, mediada por la respuesta T débil, oligoclonal y oligomonoespecífica, asociada a apoptosis y piroptosis, o bien la vasculitis o la glomerulonefritis, mediadas por el depósito de inmunocomplejos. La cirrosis, inducida por TGF-beta, TNF-alfa y moléculas derivadas de la piroptosis, favorece el desarrollo del hepatocarcinoma celular, promovido por los elevados niveles de galectina 1 y 3, en ausencia de galectina 9 en las células tumorales. El 5 de octubre de 2020, la Asamblea Nobel en el Instituto Karolinska anunció su decisión de otorgar el Premio Nobel de Fisiología o Medicina a los doctores Harvey Alter, Charles Rice y Michael Houghton por el descubrimiento del virus hepatitis C. El doctor Alter fue también codescubridor del virus hepatitis B. Sus investigaciones epidemiológicas exhaustivas con las entonces denominadas hepatitis no A, no B, post-transfusionales,
fueron decisivas para la búsqueda del agente etiológico, al que alcanzó a vislumbrar parcialmente con sus estudios en chimpancés infectados experimentalmente. El Dr. Houghton, miembro de la Corporación Chiron, fue, junto a sus colaboradores Quilin Cho y Josh Kuo, y a Dan Bradley del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, Estados Unidos, quien logró, mediante una estrategia brillante e inédita, demostrar el genoma del virus hepatitis C a partir de una biblioteca genómica de ADN complementario y construida a partir del plasma de chimpancés infectados, empleando un sistema de bacteriófagos lambda para expresar en bacterias dichos fragmentos genómicos del agente desconocido. La expresión de antígenos virales fue analizada utilizando el plasma de un paciente con hepatitis no A, no B fulminante, de quien se presumía podría poseer en circulación anticuerpos que reconocieran al virus desconocido. Luego de tamizar 1 millón de colonias, se detectó una que era reconocida por dicho plasma con anticuerpos. Esa colonia, denominada 511, contenía una secuencia nucleotídica perteneciente al virus hepatitis C. Con ella pudo iniciarse, mediante hibridación nucleotídica de otra colonia, el reconocimiento del genoma viral de unos 10.000 nucleótidos, al que pudo clasificarse como perteneciente a la familia Flaviviridae. Finalmente, el Dr. Rice demostró que la secuencia nucleotídica del extremo 3', previamente conocido del virus hepatitis C, estaba incompleta, siendo llamativa su conservación entre aislamientos. Su hallazgo le permitió construir genomas artificiales, ahora con capacidad replicativa. Estos clones infecciosos fueron inoculados experimentalmente a chimpancés y demostraron el rol etiológico del virus hepatitis C sin otros eventuales factores que podrían haber estado presentes en la sangre o en derivados de ella e inoculados en ensayos iniciales, como causal de la inflamación hepática.